en Hegel, también pregunta de examen. ¿Qué es para Hegel el objeto? ¿Qué es para Hegel el objeto de investigación? ¿Qué es un objeto en Hegel? En Hegel, objeto significa conocimiento, significa concepto. O sea, no hay un objeto más allá del conocimiento y por lo tanto del concepto que tenemos de él, ¿sí? Para Hegel, este mate que tengo acá no existe con independencia que lo conozca o no. Para Hegel este mate es el concepto de mate, es decir, es un objeto que tiene una bombilla que a su vez adentro lleva yerba y que se utiliza en Argentina y en otros países, como por ejemplo Uruguay, para poder tomar una infusión, ¿no? Entonces, todo eso que estoy diciendo acerca del mate forma parte del concepto del mate. Tendría que diferenciar lo específico del mate del té, por ejemplo, ¿no? O del tereré. Todo eso, todas esas diferenciaciones van a formar parte del concepto de mate. Y el mate no va a ser otra cosa que su concepto, ¿sí? El mate no es algo separado del concepto de mate, ¿sí? Ese es el planteo que estoy haciendo como una especie de maratón de Hegel. Después vamos a volver sobre esto. Hoy quiero dar unos trazos bien amplios acerca del planteamiento que tiene Hegel y después vamos a volver sobre esto, ¿no? Pero básicamente esta es la cuestión. La cuestión es que para Hegel el objeto no es otra cosa que concepto. Por lo tanto, esto tiene consecuencias. Si el objeto no es otra cosa que concepto, no puede haber objeto sin concepto. Por lo tanto, no puede haber objeto sin conocimiento. Por lo tanto, hay una relación estrecha entre conocimiento y objeto. Por lo tanto, el objeto no es si el conocimiento no es, ¿no? O sea, el objeto no es nada sin el conocimiento. Por lo tanto, podríamos decirlo así, el objeto es una construcción conceptual, digamos, ¿no? De ahí, ustedes sabrán ya en el texto de Piovani, Marradi y Argenti, leyeron el concepto leyeron la escuela constructivista, ¿no? ¿Se acuerdan del constructivismo? Sí, profe. Sí, ¿qué plantea el constructivismo? Bueno, la palabra constructivismo viene de constructo, de construcción, que no es otra cosa que el planteo de que los objetos de nuestra realidad son construcciones conceptuales, ¿sí? Que no hay por un lado este objeto, y por otra parte el concepto que yo tengo del objeto. Este mate es un objeto que sirve para poner yerba y a través de la bombilla absorbo esta infusión con agua caliente. Todo eso que acabo de decir es parte del concepto de mate y por lo tanto es parte de lo que el objeto es. Otra forma de plantear esta cuestión, en los términos, si se quiere, de otros autores más contemporáneos a nosotros, como por ejemplo Derrida, va a decir que, por ejemplo, la tesis de Derrida es que el objeto es texto. El objeto no es otra cosa que un texto, ¿no? Que lo que podríamos decirlo así, que lo que conceptualizamos sobre el objeto es texto, ¿no? Cuando hablo de objeto, me refiero a, por ejemplo, este mate es un objeto, me refiero a este celular es un objeto, me refiero también a las relaciones económicas, son objetos, ¿sí? Las relaciones económicas son objetos de investigación, las relaciones políticas son objetos de investigación, la historia es objeto de investigación, la historia argentina es objeto de investigación. Es decir, cuando hablo de objeto hablo en términos muy genéricos, ¿sí? Me refiero a cualquier objeto, me refiero a los objetos de estudio, ¿sí? Específicamente. ¿Qué son los objetos de estudio? Los objetos que, al respecto de los cuales el sujeto indaga. Y esos objetos pueden ser múltiples, ¿no? O sea, pueden ser sociales, naturales, pueden ser objetos biológicos, objetos químicos, objetos físicos, etcétera, ¿sí? Entonces, para Hegel, ningún objeto de investigación es algo independiente de su concepto. Esa es la primera cuestión fundamental en Hegel. De ahí que se plantee que Hegel es un idealista, ¿sí? De ahí que se plantee que Hegel es un idealista.
Eh, bueno, esta idea hegeliana de que el objeto es concepto va a ser fuertemente cuestionada por otra vertiente de pensamiento que es el realismo, ¿sí? El realismo. ¿Qué plantea el realismo? Bueno, lo voy a poner muy simple, que este mate que está acá, este objeto, así como cualquier objeto, existe con independencia de que se lo conozca o no, existe con independencia de su concepto. ¿Sí? Por más que yo no conceptualice este mate sigue estando acá, presente, está. ¿Qué diría un idealista hegeliano? Bueno, el idealista hegeliano le preguntaría al realista, ¿cómo sabes que está este mate acá? ¿No? Porque lo veo, porque lo toco. Bueno, ahí va a empezar toda una discusión, porque si vos decís que el mate podés probar su existencia porque lo ves y porque lo tocas, entonces el tocar y el ver el mate es condición necesaria para asegurar que el mate está ahí, ¿no? Por lo tanto, hay una certeza sensible del mate. ¿Hay algún tipo de certeza sobre mate? ¿Eso no es parte del concepto de mate? Va a preguntar un hegeliano, ¿no? Eh, bueno, acá está el problema. El problema es si para que esto exista y para probar su existencia, mejor dicho, si esto existe con independencia de que lo conozca o no lo conozca, ¿no? El debate entre realismo e idealismo se va a centrar en esta cuestión, en la cuestión de si el objeto para poder ser lo que es debe ser supone un concepto o no supone un concepto. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué los convence más? Para mí sí necesitas un concepto de objeto, Uh-huh. porque si uno no tiene el concepto de qué es una cosa, uno puede ver, tocar, pero uno no sabe qué cosa es. Uh-huh. Entonces, para mí sí uno necesita un concepto de objeto. Uh-huh. Para mí no. Uh-huh. Tenemos acá un idealista y tenemos un realista. A ver, el realista, ¿qué argumentos puede dar? Y si nos dedicáramos a conocer todos los conceptos que existen, que son prácticamente infinitos, básicamente nos quedaría que más de la mitad del mundo no existiera. Claro, de acuerdo al idealismo, lo que no se puede conceptualizar no es. Claro, hay muchas cosas de las que no se puede sacar un concepto único. Por ejemplo, no sé, el espíritu humano, la razón, la experiencia, por ejemplo. Entonces, según eso, la experiencia no existe. Ahí diferenciaría, Ezequiel, entre conceptualizar algo, ¿sí? Y que esa conceptualización sea acabada o no. O sea, una cosa es conceptualizar y otra cosa es conceptualizar de manera defectuosa o de manera no total, ¿no? De manera incompleta, ¿no? De manera problemática, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Yo puedo preguntar, por ejemplo, ¿qué es el peronismo? Esta pregunta la hago siempre porque, bueno, además de ser peronista, digamos, lo pregunto porque hay un problema ahí. Cuando uno pregunta qué es el peronismo, ¿no? Lo que se va a encontrar, si quiere dar respuesta a esa pregunta, es que va a haber muchos autores, en Argentina hay millones de autores que discuten qué es el peronismo. Entonces, uno para poder entender qué es el peronismo se tiene que leer toda la bibliografía que hay sobre peronismo. Y eso es el concepto de peronismo. Y ese concepto por ahí es problemático, porque lo que dice que es peronismo uno no es lo que dice otro. O sea, ese concepto de peronismo en realidad es un concepto no acabado, controversial, discutible, etcétera, ¿no? Ahora, que el concepto sea controversial, discutible, no completo, no significa que no se pueda conceptualizar. Ahí yo separaría. O que el concepto sea defectuoso no implica que debamos rechazar el hecho de que el objeto es concepto. Porque si el objeto es concepto defectuoso,
tal vez el objeto es defectuoso. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, que haya un concepto de defectuoso no acabado, si se quiere, más que defectuoso diría un concepto problemático, no acabado, controversial, contradictorio, no significa que el objeto no sea concepto. Podría ser que el objeto sea concepto y que a su vez el concepto sea siempre problemático, dificultoso, contradictorio, etcétera. Que de hecho lo es. O sea, el concepto siempre es problemático. Es una característica del concepto esa. Ahora, que el concepto sea problemático no implica que porque sea problemático, en realidad el objeto no sea concepto. Podría ser que el objeto sea concepto problemático, contradictorio. ¿Sí? Entonces, ahí me gustaría escuchar otro fundamento a favor del realismo. Que no sea decir el concepto es defectuoso o el concepto no es acabado. Y estaba diciendo que no se puede subyugar, creo que es la palabra, la existencia de algo al concepto propio. O sea, a no ser que haya un concepto global, por ejemplo, de un objeto, no sé, una mesa, definir, por ejemplo, peronismo, según el concepto de cada uno, bueno, esas variaciones quizás hacen que haya una existencia o no de eso. No sé si me explico. Más o menos, a ver si podés clarificar y repetir un poquito. Claro, significa que todos deberíamos tener un concepto homogéneo de algo para que ese algo exista. Sí, claro. Bueno, a ver, de nuevo, tenemos un problema ahí, porque acá lo que estamos discutiendo en este marco es qué particularidades tiene el concepto. ¿El concepto es acabado, único para todos, o el concepto es controversial, diversificado, confrontativo, donde implica confrontación, donde no hay acuerdo? De nuevo, el concepto de cualquier objeto puede ser problemático, no único, controversial, contradictorio. Eso no implica esa crítica al concepto, si se quiere, o esa apreciación acerca de lo que es el concepto, no implica, no es una refutación de que el objeto es concepto. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, yo puedo decir, el concepto no es único, pero que no sea único no significa que el objeto no sea concepto. Porque podría ser entonces que el objeto sea concepto y como el concepto no sea único, sino que haya muchos conceptos, el objeto sea múltiple también. ¿Se entiende? Si el objeto es concepto y el concepto es múltiple, el objeto es múltiple. Podría llegar a esa conclusión. Claro. ¿Sí? O sea, con lo cual, no estoy refutando que el objeto es concepto, porque podría decir, no, el objeto sigue siendo concepto, lo que pasa es que el objeto no es uno, igual que el concepto no es uno. Hay muchos conceptos porque hay muchas personas pensando sobre el concepto y por lo tanto hay muchos objetos. Pero el objeto es concepto. Con lo cual, diciendo que el concepto no es único, no refuto que el objeto es concepto. Entonces, quiero que me refuten los realistas, porque en todo caso, que una refutación acerca de que el objeto es concepto. Sinceramente, no sé si sería realista o idealista, pero por lo que escuché, mi opinión es la siguiente. Las cosas tienen una existencia independiente del observador, donde entra la construcción propia es en la identificación de esas cosas. Por ejemplo, antes de que si a mí me mostraran un mate, antes de que yo conociera un mate, lo identificaría como algo en general, pero seguiría existiendo. ¿Y lo hasta que lo identificarías como pudiera. mate?
No, lo identificaría como algo hasta que lo pudiera identificar como mate, hasta que alguien me dijera, esto es un mate. Me gustó mucho tu intervención, en primer lugar porque dijiste, no sé muy bien cuál es la diferencia entre realismo e idealismo, pero la entendiste la diferencia en realidad, porque lo que dijiste, en tanto tu posición es realista, lo que dijiste, este objeto tiene una existencia independiente de la conceptualización que tenemos de él. Eso es una posición realista. Es exactamente la posición del realismo. El realismo que dice, este objeto tiene una existencia independiente de la conceptualización que se hace de él. Esto es algo. Yo no puedo decir que es un mate si no tengo el concepto de mate, pero digo que es algo. Eso es lo que estás diciendo vos, Agustín. ¿Me equivoco o corregime si me equivoco? No, es así. Bien. El realista, diríamos en este caso Agustín, el realista, sostiene que este mate, este objeto, por decirlo de alguna manera, mejor dicho, tiene una existencia independiente de que lo conceptualicemos o no. ¿Cómo sé que tiene una existencia independiente? En primer lugar, no puedo decir que es un mate si no tengo el concepto. Si no hay concepto de mate, no puedo hablar de mate. Entonces digo, esto es algo. ¿Qué es esto? Si no es un mate, ¿qué es? Algo que se puede tocar y ver. Algo que se puede tocar y ver. O sea que pruebo la existencia de esto por el solo hecho de que se puede tocar y se puede ver. ¿No? Podría ser. Pero no es un mate. Me gustaría poder leer el concepto de algo según el diccionario de la lengua española, pero... sí, bueno, bien. O sea que además de ser... Sí, o sea, además de ser realistas, ustedes son, además de ser realistas, en función del argumento que me están dando, son autores empiristas, porque sostienen que esto es porque lo podemos tocar y ver. Sí, me considero más empirista que racionalista. Bien. Y si no lo vemos, el mate está. Ahora no lo ven, por ejemplo. ¿Existe? Sí. Porque ustedes dicen tiene existencia independiente de cualquier concepto. Pero si tiene existencia independiente de cualquier concepto, pregunto a continuación, ¿tiene existencia independiente de que lo pueda captar con mis sentidos también? Sí. Entonces no necesito ni siquiera apelar a mis sentidos para decir que existe. No depende tampoco de que lo pueda ver, dicen ustedes. No, es verdad. No, porque claro, que yo no lo vea, no. Claro, porque es algo. Claro, que yo no lo vea no significa que deje de existir. Sigue existiendo aunque yo no lo vea o no lo toque. ¿Cómo saben? Porque no lo conozco, pero puedo conocerlo. ¿Cómo sabes que puedes conocerlo si no lo conoces? Quiero que me den una prueba de la existencia del mate que ahora no están viendo y que me aseguren con un argumento científico que el mate no desapareció. ¿Cómo saben que existe? Mediante la concepción de mate. Claro, el problema que tiene el realismo, a ver, que por un lado es como bastante obvio decir, en realidad es obvio que esto existe con independencia de que lo conceptualice o no. Es obvio que es una cosa material, totalmente inmediata, que no depende de ser conceptualizada, ¿no? Aprovecho para tomar. Entonces, es fácil decir eso, es lo más inmediato, lo más obvio. Ahora, el problema es cómo se fundamenta científicamente, es decir, con pruebas, yo necesito que ustedes me den pruebas, de que algo existe con independencia de que lo conozca o no lo conozca. ¿Se entiende el problema metafísico que tenemos? O sea, metafísico digo porque esto es más allá de lo físico, ¿no? O sea, yo quiero que ustedes me demuestren
un realista tendría que ser capaz de demostrar que algo existe con independencia de que lo conozca o no lo conozca. Es más, con independencia de que alguien lo conozca o no lo conozca, sea la persona que sea. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes están, sin quererlo, apelando al noúmeno kantiano. ¿Qué es el noúmeno kantiano? Es un objeto que existe más allá de que lo podamos experimentar. Apáguenme el micrófono, please. Es un objeto que existe más allá de que lo podamos experimentar, ya sea verlo, tocarlo o conceptualizarlo. Existe. ¿Lo podemos ver? No. ¿Y cómo sabemos que existe? Bueno, suponemos que existe. Suponemos que está. Hay un problema acá, que es que el realismo tiene que probar que las cosas existen con independencia de que las conozcamos o no. Ahora, ¿cómo hacemos en tanto realistas para probar que las cosas existen con independencia de que las conozcamos o no, si no tenemos ninguna prueba? ¿O sí tenemos una prueba de que las cosas existen con independencia de que las conozcamos o no? ¿Tenemos alguna prueba? Sí, el universo. ¿Y qué es? ¿Dónde está el universo? ¿Cuál es tu prueba de que existe el universo? Los sentidos y la investigación. Bueno, entonces ahí hay una intervención de la subjetividad. El fundamento que vos estás dando para decir que el universo existe es que yo lo veo, que yo lo toco, que yo lo siento, etcétera. O sea que supones al sujeto. Parecería ser que el sujeto es condición necesaria para conocer, para dar cuenta de la existencia del objeto. ¿O no? El sujeto y la tecnología también, quizás. Bueno, a ver, nos quedan 4 minutos, hagamos una cosa porque tengo que cortar la clase a las 8. Pasemos a la próxima sesión y les muestro algunas filminas para avanzar con la cuestión, ¿les parece? Sin cerrar el tema, ¿no? Vale. Obviamente, ¿sí? Pero pasemos a la próxima sesión. Bueno, entonces, la cuestión que se plantea entonces con respecto a esta controversia entre realismo y idealismo es precisamente que para el idealismo no hay objeto sin concepto, básicamente, mientras que para el realismo el objeto es con independencia del concepto que se tenga de él. Es más, de nuevo, si yo muestro este mate y alguien me dice esto es algo porque lo veo, ya hay una intervención de alguna manera, si se quiere, subjetiva, empírica, pero al mismo tiempo, fíjense que ustedes están haciendo un recorte porque dicen algo, pero algo podría ser toda la pantalla también, ¿no? Y ustedes se están enfocando en el mate, quiere decir que están haciendo un recorte.
con lo cual ahí están poniendo algo de ustedes en ese recorte. Por lo tanto, este objeto no es simplemente esto que está acá, sino que hay una mediación por la cual ustedes recortaron este objeto que van a llamar mate, con lo cual hay una mediación subjetiva ahí, en ese recorte y en ese señalar ese objeto. Pero en principio diría de nuevo, para el realismo el objeto existe con independencia del concepto y para el idealismo no hay objeto sin concepto. Esa es la primera cuestión que es importante diferenciar. Voy a mostrar algunas filminas para precisar algunos conceptos. En el texto de Marcelo Muñiz se va a hacer una distinción entre realismo ontológico y realismo epistemológico. ¿Qué plantea el realismo ontológico? Bueno, básicamente el realismo ontológico plantea una postura o una idea en relación con las cosas, con el ser, con los objetos. Y el realismo ontológico lo que dice respecto de los objetos es que los objetos, el mundo, existe con independencia de que lo conozcamos o no lo conozcamos. Es decir, el mundo existe con independencia de la subjetividad, ¿sí? Pero hay otro tipo de realismo, que es el realismo epistemológico. ¿En qué se diferencia el realismo ontológico y el realismo epistemológico? El realismo ontológico se centra en los objetos y dice que los objetos son independientes de que los conozcamos o no, mientras que el realismo epistemológico no se centra en los objetos o en lo que las cosas son, sino que se centra en el conocimiento de las cosas. ¿Y qué dice el realismo epistemológico? Dice que las cosas se pueden conocer y que el mundo puede ser conocido tal cual es, digamos, ¿no? Esto por un lado con respecto al realismo. Tenemos el realismo ontológico y el realismo epistemológico. El realismo ontológico, repito, se centra en si las cosas existen o no, y el realismo epistemológico se centra en si se pueden conocer o no las cosas tal cual son, ¿sí? Ahora, por un lado tenemos al realismo y por otra parte tenemos al idealismo. A su vez, el idealismo se va a diferenciar entre idealismo y fenomenismo. ¿Qué plantea el idealismo? Bueno, el idealismo plantea lo que decíamos hace un rato, que no hay objeto sin concepto. Es decir, que el mundo no existe independientemente de los sujetos que conocen, ¿sí? Mientras que el fenomenismo, ¿qué plantea? Plantea una postura, igual que el realismo epistemológico, no ya en relación con las cosas, sino con el conocimiento de las cosas. ¿Y qué plantea el fenomenismo en relación con el conocimiento de las cosas? A diferencia del realismo epistemológico, plantea que no conocemos las cosas tal cual son, sino que conocemos las cosas tal y cual son para la subjetividad. Es decir, conocemos apenas los fenómenos de las cosas, no la realidad misma, ¿no? Es como si en la realidad hubiera algo que nos impide conocerla completamente. Entonces, conocemos las apariencias de las cosas, conocemos los fenómenos, pero nunca conocemos la realidad tal cual es, ¿sí? Esta es la primera distinción conceptual que precisa el autor, ¿no? Estamos hablando de Muñiz, que diferencia realismo ontológico de realismo epistemológico y diferencia a su vez idealismo de fenomenismo, ¿sí? En donde realismo e idealismo tienen en común que representan una tesis o que plantean una tesis respecto a las cosas, mientras que el realismo epistemológico y el fenomenismo tienen en común en que se centran en los alcances del conocimiento, ¿sí? Entonces, para el realismo, las cosas son con independencia de que se conozcan o no, o sea que las cosas son independientes del concepto de cosa, y para el idealismo no existen los objetos con independencia del concepto de esos objetos. A su vez, para el realismo epistemológico, conocemos las cosas tal cual son, mientras que para el fenomenismo solamente conocemos fenómenos, nunca conocemos las cosas tal cual son. ¿Hasta acá está claro?
¿Alguna Sí. duda? Decime, Ezequiel. O no sé si No, tenías no, una no, duda. que estaba Está claro. claro que hiciste. Sí. Ok. Bueno, pasemos a la próxima filmina. De nuevo, para el idealismo, ¿qué es el objeto? Para el idealismo el objeto es concepto. ¿Y qué es para el realismo? Para el realismo el objeto es algo independiente de que se lo conozca o no, y por lo tanto es algo independiente del concepto, ¿sí? Para el realismo los objetos son externos a la subjetividad del conocimiento. Para el idealismo no hay objeto si no está mediado por el propio conocimiento, ¿sí? Bien. ¿Qué otra cuestión importante? Bueno, voy a exponer estos 3 conceptos y creo que con esto por hoy va a ser suficiente. Quiero que estos conceptos los trabajen para la clase que viene leyendo el texto de Muñiz. La clase que viene voy a hacer preguntas sobre el texto de Muñiz, ¿sí? Así que lean ese texto, ¿sí? Y lean también el texto de Hegel, la introducción. En el texto de Muñiz se va a plantear otra distinción importante, que es la siguiente. Se van a plantear distintos conceptos de verdad. Está el concepto de verdad como correspondencia y en principio está el concepto de verdad como construcción. El concepto de verdad como correspondencia es un concepto típicamente realista, o sea, es un concepto del realismo, mientras que el concepto de verdad como construcción es un concepto de verdad típico sostenido por parte del idealismo. ¿Qué significa el concepto de verdad como correspondencia? Bueno, significa básicamente que la verdad no es otra cosa que la consistencia o la coincidencia del objeto con el saber de ese objeto. Por ejemplo, si yo digo, el mate es marrón, pregunto, ¿es verdadero o es falso eso? Es verdadero porque se corresponde con el objeto. Exactamente. Entonces, la verdad para el realismo, ¿qué es? La consistencia entre lo que se dice del objeto y lo que el objeto es. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la verdad como construcción? Bueno, para el idealismo, la verdad es una construcción. ¿Y qué significa esto? Que el propio objeto es una construcción de la subjetividad. Por lo tanto, el saber es medio a través del cual se produce el objeto. ¿Qué significa esto? Que no podría plantearse en los términos de la verdad como construcción la consistencia entre objeto y saber. Pues yo cuando digo el mate es marrón y digo, para saber si eso es verdad, confronto el objeto tal cual es, mate, con lo que dije del objeto, estoy haciendo una distinción entre objeto y decir para poder ver la consistencia. Pero para el idealismo, esto, ¿verdad? Como construcción, no hay diferencia entre objeto y decir. El objeto es el decir. Entonces no se puede hacer ninguna comparación desde el punto de vista de la verdad como construcción, ¿sí? Porque el objeto coincide con lo que conceptualizamos acerca del objeto, ¿sí? Entonces no hay comparación posible, como en el caso del concepto de verdad como correspondencia. Bien, hay un concepto más, que es el concepto de develamiento, el concepto de verdad como develamiento, que tiene conexión con el concepto de revelación, ¿no? Como que no es que hay una comparación entre objeto y decir, o una construcción, como se plantea en el caso del constructivismo, sino que la verdad no es otra cosa que un aparecer, algo que se presenta al sujeto, ¿no? Lo quiera o no, ¿sí? Hay una revelación ahí, ¿no? Y en ese sentido, la verdad es un develamiento, es un aparecer. Bueno, estos son conceptos que son importantes para abordar el texto de Muñiz y el texto de Hegel. Lo que les voy a pedir para la clase que viene es, por favor, que lean el texto de Muñiz, que lean los primeros párrafos de la introducción a la fenomenología del espíritu y que traigan preguntas,
Porque por más que yo exponga mucho y que aclare y demás, si ustedes no leen los textos, no van a entender la controversia entre realismo y empirismo y por lo tanto no van a entender las preguntas de examen. Entonces, lo que les pido es que para la próxima clase lean tanto el texto de Muñiz como el texto de Hegel, la introducción a la fenomenología del espíritu, y empiecen a desarrollar las respuestas a las preguntas de las guías de preguntas, ¿sí? Una cuestión, Luis, todavía no me respondieron sobre el certificado de examen, así que ni bien tengo una respuesta te aviso, ¿sí? Ok, no hay problema. No sé si vos lo necesitabas urgente, porque insisto. Por ahora no me lo reclamaron, pero sé que me lo van a terminar de reclamar. Ok. Bueno, hace una cosa, si vos contactaste con el departamento de alumnos o el departamento docente, mandales también un mail y decirles que yo mandé un mail al departamento docente y todavía no me han respondido sobre el certificado. Así que les pedís por favor que nos respondan, ¿sí? Sí, no hay problema. Más que nada para no dejarte sin el certificado, que entiendo que es algo importante para quienes trabajan, ¿sí? Dale, gracias. Bueno, entonces les pido esto, sí, que la clase que viene, por favor, lean el texto de Hegel. Yo voy a hacer preguntas sobre el texto de Hegel y voy a hacer preguntas sobre el texto de Muñiz, ¿sí? Sí, profe. Bien. Bueno, por favor, no sean malos y prendan las cámaras, ¿sí? La clase que viene. Si no, me voy a apagar mi cámara yo, ¿eh? No me van a ver más, van a escuchar solamente una voz. Bueno, les mando un beso a todos y nos vemos el próximo viernes, ¿sí? Bueno, profe. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos. Chao, profe. Chau. Nos vemos. Chau, hasta luego. Chao, profe. Chau.